Vamos a aprender a hacer multiplicadores de voltaje conocidos como cascadas de Villar, utilizando únicamente diodos y capacitores. El multiplicador de Villar consta de dos capacitores y dos diodos conectados como se indica. Una fuente de corriente alterna se coloca a la entrada del multiplicador. Si el voltaje de la fuente es U, a la salida del multiplicador tendremos un voltaje 2U, es decir, el doble del voltaje original. Los capacitores deben colocarse con el lado positivo a la derecha y el negativo a la izquierda, y los diodos en la posición mostrada. Recordemos que el símbolo del diodo es una flecha con una línea vertical. La línea indica el cátodo y el otro extremo es el ánodo. En un diodo real, el cátodo está indicado por una banda alrededor del diodo. La ventaja de este tipo de multiplicador es que podemos tomar otra etapa de dos diodos y dos capacitores y simplemente añadirla a la anterior. Y de hecho podemos añadir todas las etapas que queramos. Por ejemplo, en la figura tenemos un multiplicador de 5 etapas y cada una de ellas dobla el voltaje de la fuente, por lo que tendremos un voltaje total igual a 5 por 2, 10 veces el voltaje de la fuente. Sin embargo, en el multiplicador habrá una caída de voltaje dada por la fórmula que estamos viendo. N es el número de etapas, F la frecuencia de la fuente y C la capacitancia de los capacitores. Lo que esta fórmula nos dice es que si queremos disminuir la pérdida de voltaje, debemos de aumentar ya sea la frecuencia o la capacitancia o ambas. Es decir, debemos usar una fuente de alta frecuencia o usar capacitores de una capacitancia mayor. Es importante mencionar que todos los diodos y capacitores deben poder resistir un voltaje de al menos el doble del voltaje de la fuente. Aquí vemos el esquema de una etapa multiplicadora y aquí la construcción que hemos hecho. Si comparamos, vemos por ejemplo, el primer diodo tiene el cátodo hacia arriba, aquí está la banda del diodo, y el segundo lo tiene hacia abajo. Y ambos capacitores tienen su lado negativo a la izquierda, tanto este como este. Y ahora vamos a probar este multiplicador con un transformador. Muy bien, ya tenemos conectado nuestro multiplicador a este transformador que nos va a proporcionar 6 volts de corriente alterna. A la salida del multiplicador obtenemos corriente directa y la entrada en este punto será la tierra o negativo y el final del multiplicador será el punto positivo. Voy ahora a conectar el transformador y vamos a alimentar este foco y mediremos el voltaje que nos está entregando. Recordemos que metemos 6 volts de corriente alterna y en teoría deberíamos doblar el voltaje a 12. Vamos a checar. Ahí ya tenemos el foco encendido y voy a checar con el multímetro. Vemos que tenemos 10.3 volts. Es decir, un poco menos de los 12 volts teóricos. Y esto es por la caída de voltaje que les comenté anteriormente. Entre mayor corriente le pidamos al multiplicador, vamos a tener una mayor caída de voltaje. Este foco, que requiere más corriente, debe de producir una mayor caída de voltaje. Es decir, vamos a obtener un voltaje aún menor. Vamos a checar, probamos con el multímetro y vemos que efectivamente el voltaje ha caído hasta los 9.1 volts. Ahora vamos a probar con este multiplicador que tiene 10 etapas. Los capacitores son de 3000 volts y estamos usando en cada etapa 3 diodos en serie, ya que estos son diodos de 1000 volts. Para hacer un total de 3000 en cada tira. Dado que los capacitores y diodos resisten 3000 volts, podemos inyectarle al multiplicador hasta 1500 volts de corriente alterna. Vamos a usar esta pequeña fuente de alta frecuencia, la cual produce unos 500 volts de corriente alterna y veamos el resultado. Voy a usar esta sonda para medir el alto voltaje. Conectamos y vemos que nos arroja 7000 volts.
Dado que tenemos 500 volts de entrada y son 10 etapas, se multiplica por 20, debería darnos en teoría 10.000 volts, pero tenemos una pérdida de 3.000 y el multiplicador nos está arrojando 7.000. Veamos ahora el arco que se produce. Ahí tenemos, es el resultado de la multiplicación del voltaje.